Buenas tardes a todos. Iniciamos este día, viernes 19 de mayo del 2023, la clase de Derecho de Familia. Bien, indicaciones ante todo. El examen va a ser este día de 6:30 a 8, ¿verdad? Viene con respecto a lo que hemos hablado del divorcio, lo que hemos hablado también del, ¿cómo que se llama? De la unión no matrimonial, ¿verdad? Vienen dos casos, cada uno viene con dos preguntas. Ahí les consigno todo lo que corresponde al examen, ¿verdad? Es individual, por favor, ¿verdad? Respóndalo de manera correcta porque es un caso, ¿verdad? Son dos casos. Cada uno tiene, cada pregunta tiene el 2.5. Ahí se lo menciono, ¿verdad? Pero obviamente tienen que responder correctamente a lo que se le pide. ¿Sí? ¿Lo lograron ver el examen? ¿Lograron ver el examen? ¿Me logran escuchar? Ahorita ¿Sí? reviso el Sí, se le escucha. ¿Lograron ver el examen? No, de mi parte aún no, porque como dijo que es a las 6:30, no he entrado a la plataforma. Ahorita voy a entrar. No, pero en la plataforma les aparece el icono, ¿verdad? El icono ya aparece. Lo que no aparece es el examen, ¿verdad? Eso lo van a hacer a las 6:30. Lo que quiero es que vean que si les aparece el icono, ¿verdad? Bien, para iniciar la clase, ¿verdad? Esta tarde tenemos que hablar con respecto al parentesco, ¿verdad? El parentesco es lo que nos toca hablar esta tarde. Como aspectos generales podemos decir, ¿verdad? En este caso, que la idea del parentesco se ha ido incluso identificando en muchas sociedades, aún en la cultura jurídica avanzada, ¿va? Con el concepto específico de consanguinidad, ¿verdad? Esta idea pues parte del hecho universal aceptado de que las primeras formas de sociedad de sociedad humanas se conformaban incluso de individuos que se tienen por parientes. Sin embargo, tal idea es parcialmente errada, pues hay parientes que no son consanguíneos, como los afines y los ligados a la adopción, ¿verdad? Que son totalmente diferentes, ¿verdad? La comprensión más amplia del parentesco no se reduce al núcleo constituido por cónyuges e hijos, sino que las relaciones interdependientes y recíprocas se entienden por el imperio de la ley entre las personas que reconocen entre sí, ¿verdad? Generaciones biológicas, antecedentes y, digamos, consecuentes que son las comunes, ¿verdad? Consanguíneos y entre un cónyuge y los consanguíneos de otro, pues esos afines que pueden haber, ¿va? La existencia de relaciones jurídicas derivadas de la consanguinidad y la afinidad determina el parentesco, el cual se traduce en un vínculo jurídico existente entre el consanguíneos y afines, y también, ¿verdad?, entre adoptados y adoptado y adoptante, ¿verdad?, y los consanguíneos de este. Para ir mencionando sobre esta generalidad del parentesco, debo de decir que el parentesco en países como por ejemplo Roma tiene dos modalidades, ¿verdad? Donde se menciona pues la agnación y la cognación, ¿verdad? La agnación era el vínculo jurídico que une a los parientes por línea masculina, es decir, a todas las personas que se encontraban bajo la potestad de un mismo pater familia o pater familia, que se le llamaba, o que se encontraban si este no hubiese fallecido, ¿verdad? La cognación o cognación era el vínculo de sangre que venía, ¿verdad? O que unía a los parientes descendientes de un tronco común, tanto que podían darse en la línea masculina como la femenina. Y eso pues de ordinario, agnación y cognación, ¿verdad? Se mostraban coincidentes y así pues los hijos de un mismo pater familia eran entre ellos a la vez agnatios o cognati, ¿verdad? Indistintamente de la forma como venían, ¿verdad? Como familia, ¿verdad? Habían casos
sin embargo, ¿verdad? En que ellos no ocurrían, pues la mujer, ¿verdad? Por ejemplo, era connata respecto de su familia ordinaria y annata en relación con la de su marido, ¿verdad? ¿Cómo explicar? Pues, digamos, explicado un poco más detenidamente, pues el desarrollo del concepto de parentesco en la sociedad, ¿verdad?, romana, fue determinando por muchos autores, y entre estos, pues Anoni, que agrega que el parentesco es como una institución social, donde la familia es una comunidad nacida de la sangre, ¿verdad? Pero no fue siempre así, ¿verdad? En tal sentido, pues es muy útil seguir la evolución de la familia en el derecho romano, para lo cual, ¿verdad? En la etapa de formación del Estado, la ciudad, ¿verdad?, la familia estaba constituida por aquellos que se hallaban sujetos a la potestad del pater family, ¿verdad? Y el vínculo emergente de aquella sujeción a las autoridades determinaba la agnación y no suponía necesariamente el vínculo consanguíneo o con nación, ¿verdad? La unidad de la familia resultó en aquella subordinación, ¿verdad?, a la jefatura paterna ejercida en lo religioso, en lo económico y en lo político, ¿sí? Recordemos que en esa época, el derecho civil, ¿verdad?, donde estaba lo que es familia, ¿verdad? Siempre siguió la idea del derecho romano, ¿verdad? Porque es la idea que la cual se sostiene, ¿verdad? Pero partiendo de eso, pues también se verificaba, ¿verdad?, lo inmiscuido que estaba lo religioso, ¿verdad?, lo político también, ¿verdad?, no digamos lo económico. La cognación no es determinante de la pertenencia a la familia. Hay connatos que no forman parte de ella porque a su respecto se han extinguido la potestad de las pater family, ¿verdad? Como en la emancipación, ¿verdad?, la dación de la mujer, ¿verdad?, o del descendiente en adopción, etcétera, por decir ejemplos, ¿verdad? Al cesar la sujeción a la jefatura familiar, cesaba la agnación, porque iba en una, ¿cómo decirlo?, en una línea recta con respecto al padre de familia, que era la cabeza del hogar, ¿verdad? En esa idea iba el hecho, ¿verdad? Por eso digo, la sujeción, al cesar la sujeción a la jefatura, cesaba la agnación, y los vínculos determinados por la cognación durante mucho tiempo solo tuvieron escasa trascendencia, ¿verdad? Su consideración al principio solo importaba en materia de impedimentos matrimoniales, ¿sí? Licenciado, una Sí, consulta, perdón. Vi en esa diapositiva que más adelante está un mapa conceptual y dice causante. Solo quería que me aclarara si causante se refería al hecho del fallecido o cambia el exactamente, sentido. exactamente, es para el fallecido. Lo que pasa es que para ponerles a ustedes esa, ¿cómo explicarles? Ese esquema es para que vean ustedes entre dos cónyuges, ¿verdad? La forma como se van a ir tomando, ¿verdad? Ya sea en línea recta o en línea colateral, ¿verdad? Eso es un esquemita ahí. Ahí lo que era dos cónyuges, ¿verdad?, que están casados, pero ahí lo he puesto como que fuera unión no matrimonial, en el sentido de que uno el causante y el otro pues el cónyuge o el conviviente, ¿sí? Pero va en esa línea, ¿sí? ¿Se comprende, Wendy? Sí, licenciado, gracias. Ok. Quiero ver. Gracias, Heidi, por estar consignando que el examen aparece. Gracias. Sí, licenciado. Gracias, muy amable. Bien, entonces, como les menciono, ¿verdad? En este caso, pues, poco a poco y a consecuencia de que la familia y los genes fueron despojados de su carácter político basado en la jefatura del pater, ¿verdad?, y sus atribuciones asumidas por el Estado y las magistraturas, la comunidad de la sangre, la cognación, entonces iba adquiriendo la prestación y se iba transformando paulatinamente en el fundamento de los vínculos familiares. Y de ahí, y de ello, ¿verdad?, es bueno incluso prueba la evolución de los derechos hereditarios romanos, que basado en la nación, que según incluso el jus civilis fue desplazando a favor de los cognatos o consanguíneos por la acción, ¿verdad?, que se podía determinar. Y ahí pues hasta consolidarse pues con Justiniano, ¿verdad?, que incluso ahí se iba determinando esto de las
¿cómo decirlo?, de lo que se pueden tener, pues, del parentesco, ¿verdad? Estos derechos resultantes de la nación, ¿verdad? Y que si en el derecho feudal resurgió, pues, la nación como un fundamento de privilegios, ¿verdad? Que debe tener en cuenta que en cuanto a la influencia del derecho canónico, como la del derecho romano, y finalmente por el poderoso influjo de las ideas de la Revolución Francesa, la familia natural basada en la consanguinidad. Eso era, digamos, como las generalidades del parentesco. Ahora bien, el concepto, para determinar el concepto de parentesco, debemos decir que etimológicamente, la palabra, como les pongo aquí en la diapositiva, la palabra parentesco conviene de la voz pariente y está en latino, ¿verdad? O sea, parens o parentis, ¿verdad?, que significa padre o madre. El diccionario de la Real Academia establecía, de la Real Academia de Español, pues indica que el parentesco es el vínculo de conexión o el enlace por consanguinidad o afinidad, ¿verdad? Y el parentesco es una base a los términos, pues, en la relación de la familia que existe entre dos personas, ¿sí? Así se veía conceptualizando el parentesco, señalando como vínculo que une entre sí a un grupo de personas dentro de la familia romana, ¿verdad? Que eso era lo que se establecía. Permítanme. Logran ver la diapositiva, que veo que se me escapa. Sí, se logra ver. Ok. Porque no la puedo cambiar. Permítanme. Permítanme. Ok. Entonces eso era lo que se determina sobre el parentesco, ¿verdad? Y así fueron, pues, varios juristas mencionando, ¿verdad?, por su parte, como por ejemplo Cabanela, ¿verdad?, que define el parentesco como una relación recíproca entre personas provenientes de un ascendiente común, o sea, de tronco común, y que puede ser por consanguinidad, por afinidad o por adopción, como también lo han visto en el esquemita que les he puesto en la diapositiva, ¿verdad? Otros autores como Guillermo Cabanelas en su diccionario de derecho usual considera que el parentesco como un sistema jurídico social, ¿verdad?, que determina la posesión relativa a los individuos dentro de la relación familiar. Y así, pues, otros autores han ido mencionándolo que como un vínculo, ¿verdad?, subsistente entre todos los individuos de los dos sexos que descenden de un mismo tronco, como ha reconocido la doctrina francesa. Y esa definición es parcial, ya que solo comprende a los consanguíneos y no los afines ni los parientes por adopción, ¿verdad?, que también se vuelven parientes los adoptados, ¿verdad? El Código de Familia salvadoreño, ¿verdad?, define el parentesco en el artículo 127 como la relación de familia que existen entre dos o más personas y pueden ser, ¿verdad?, por consanguinidad, por afinidad y por adopción, ¿verdad?, que pueden ser determinantes, ¿verdad? Si vemos en el caso, ¿verdad?, que las clases de parentesco que se pueden detener, ¿verdad?, los criterios de clasificación deben tener en cuenta su fuente y su origen, pues. Y desde ese punto de vista se distingue incluso, pues, que el parentesco por consanguinidad, que es el que vincula o liga a personas que descienden de un mismo, de los otros, de un antepasado común, ¿verdad? En el árbol genealógico, pues. También se puede ver como el caso de por afinidad, el que vincula o liga a un cónyuge con los parientes consanguíneos del otro. Así también el parentesco por adopción, es que este existe entre el adoptante y el adoptado. Si la adopción es simple, ¿verdad?, y entre el adoptado y los consanguíneos de los adoptantes, inclusive con los afines de estos, si la adopción es plena, ¿verdad? En nuestra legislación, cuando era antes del Código de Familia, la adopción, había una ley que se llamaba Ley de Adopción, y ahí estaba la adopción que era simple, es decir,
que siempre vinculaba a los padres, ¿verdad? Con respecto a no de vincularlos pues de su padre biológico, ¿verdad? En el caso, posteriormente, cuando entró el Código de Familia en 1994, fue plena, es decir, que quien adoptaba, ¿verdad? Si era de manera conjunta o individual, eran los únicos que aparecían como padres. Es decir, si yo tenía padre y madre, ¿verdad? Y una persona X, sea hombre o mujer, me quería adoptar, ¿verdad? Y ellos iban a aparecer como mis padres, ¿verdad? Si solo lo hacía si solo lo hacía una mujer, o sea, como solicitud individual, ¿verdad? Porque no estaba casada, etcétera. Entonces solo ella me iba a aparecer filiación materna. Y yo me desvinculaba totalmente de mis padres biológicos, por eso se llama adopción plena. En la práctica, ahora con la LEA o la Ley Especial de Adopciones, se mantiene ese supuesto. Sin embargo, se queda el expedito el derecho a los adoptados, ¿verdad? Para conocer sus antecedentes biológicos, ¿verdad? Que eso implica que sus padres, saber quiénes fueron su origen biológico, pues sus padres biológicos que se establecieron, ¿verdad? Pero además, el parentesco por consanguinidad puede ser también clasificado en atención a las generaciones habidas dentro o fuera del matrimonio. En este caso, pues se habla del parentesco legítimo, ¿verdad? Y también el parentesco ilegítimo o extramatrimonial. Cuando digo parentesco legítimo, que era el parentesco por consanguinidad, ¿verdad? Que era de generaciones habidas dentro o fuera del matrimonio, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de ilegítimo, que estaba fuera, ¿verdad? Lo que se establecía antes con el hijo legítimo e hijo ilegítimo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y esa clasificación dio lugar, ¿verdad?, a cabida a las familias legítimas sustentadas en el matrimonio y a la familia ilegítima cuando alguna de las generaciones que se resultan no ha sido legalizada por el matrimonio, ¿sí? ¿Se acuerdan que hubo un momento que antes de la entrada en vigencia del Código de Familia se hablaba de la legitimación, que los cónyuges al momento de contraer matrimonio legitimaban los hijos? Pues ese era el supuesto, ¿verdad? También se habla en la doctrina del parentesco mixto o complejo, cuando el vínculo parental está determinado por dos o más relaciones simultáneas. Por ejemplo, si dos primos hermanos contraen matrimonio entre sí, el hijo de esa unión será simultáneamente nieto y sobrino de los padres de los cónyuges, ¿verdad? El interés que reviste en algunos casos el parentesco mixto estriba, ¿verdad?, en las distintas atribuciones del derecho y obligaciones que pueden hacer la ley, ¿verdad?, y eventualmente según una u otra relación de parentesco. En el derecho canónico se conoce, ¿verdad?, también el parentesco espiritual, que se establece por medio de sacramentos del bautismo entre el bautizante y el padrino con el bautizado, ¿verdad? Eso lo establecía en el derecho canónico, en el artículo 768, ¿verdad? Y ese parentesco espiritual no trasciende a los regímenes jurídicos laicos, pero constituye impedimento de derecho eclesiástico. Es decir, que obviamente lo que le llamamos padrinos, pues para la iglesia católica, pues es en ese caso, pues las personas que en la legislación para nosotros, pues son los adoptantes. Ahora bien, el parentesco por consanguinidad el parentesco por consanguinidad que le he puesto aquí en esa clase de parentesco, en la diapositiva, de acuerdo al artículo 128 del Código de Familia, el parentesco por consanguinidad existe entre personas que descienden de otras o de sus ascendientes en común. La subclasificación de legítimo o ilegítimo desaparece de nuestra legislación con base al principio constitucional de igualdad jurídica de los hijos. Hoy por hoy, no interesa para la ley si todas las generaciones que resulten alguna no ha sido legalizada con el matrimonio, ¿verdad? Consecuentemente, con el principio constitucional, ¿verdad?, toda la normativa que el Código desarrolla en materia de filiación no hace alusión al término legítimo y ilegítimo, si ustedes le dan lectura a eso, ¿verdad? El artículo 34, siempre del Código de Familia, es la prueba más elocuente, ¿verdad? En la doctrina, pues, sobre todo,
la que se elabora antes de los años 80 y algunas legislaciones, pues suele utilizarse la clasificación de hijo legítimo o hijo ilegítimo, ¿verdad? Incluyendo pues en la primera categoría, o sea, lo legítimo, ¿verdad? El que resulta del matrimonio válido, como el putativo e incluso el nulo, ¿verdad? Lo cual no debía estimarse en relación a nuestras leyes, solo pues como ilustrativo y válido para la época, ¿verdad? Que se determinaban. Tanto es parentesco consanguíneo el existente entre dos hermanos, hijos de padres casados, como la de dos primos hermanos, uno de los cuales proviene de la unión sexual sostenida por sus progenitores. El ejemplo pues nos ayuda incluso a clasificar el punto, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos determinarlo? Por ejemplo, María se casó con Ramón, por ejemplo, y de esa unión nace Josefa y Amílcar. El parentesco consanguíneo proviene de un matrimonio, ¿verdad? Si ustedes ven, o sea, María obviamente contrajo matrimonio con Ramón y de ahí pues los hijos, ¿verdad? Se entienden o se entendía en esa época que eran hijos legítimos porque venían de el matrimonio. Siguiendo ese ejemplo, ¿verdad? Si estamos hablando, pues, de clasificaciones, así se tomaban, ¿verdad? Por ejemplo, para dar otro, podemos decir como por ejemplo, si Rosa tiene relaciones sexuales con René, de las cuales queda embarazada, dando a luz a Sonia, o sea, Rosa tiene relaciones sexuales con René, de las cuales queda embarazada y da luz a Sonia, ¿verdad? En este caso, pues, la hermana de Rosa, de nombre incluso, vamos a decirle Celia, ¿verdad? Se casara con Antonio, de ese matrimonio nace Luis, como ven, ¿verdad? Es una relación, ¿verdad? Eventual, una relación sexual eventual que tiene Rosa con René, ¿verdad? Y ese embarazo da a luz a Sonia, ¿verdad? Ahí antes se le llamaba hijo ilegítimo, ¿verdad? Porque no había nacido dentro del matrimonio, ¿verdad? En el caso del hermano de Rosa, que le estoy poniendo, pues, o hermana, perdón, que les he mencionado como Celia, que se case con Antonio, y de ese matrimonio nace Luis, entonces el hijo, o sea, Luis, es hijo legítimo, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a pensar que entre Luis y Sonia, que son primos hermanos entre sí, ¿por qué? Porque vienen una relación, ¿verdad? De familia, ¿verdad? Su parentesco es por consanguinidad, sin calificativo que aluda a la unión de sus progenitores, es decir, que uno estén casados y otros no, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, el parentesco por afinidad, como se menciona aquí también en la diapositiva, el parentesco por afinidad es el que se establece entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro, ¿verdad? ¿Sí? O sea, parientes de los cónyuges que se establecen, ¿verdad? En esos términos, pues, lo define el artículo 129 del Código de Familia, dice que ese vínculo eminentemente jurídico se constituye como un afecto propio de la celebración del matrimonio, ¿sí? Sin embargo, este rasgo no es común en todas las legislaciones, pues la afinidad también se da entre una de las personas que no ha contraído matrimonio y los consanguíneos de su marido o mujer. Por ello, algunos autores aprecian, ¿verdad?, que habría parentesco por afinidad entre quienes han tenido relaciones estables de marido y mujer, ¿verdad?, y los consanguíneos de cada uno de ellos. Como de igual forma, pues habrá entre el cónyuge y los consanguíneos de su marido, ¿verdad?, o mujer, ¿verdad? El Código Civil, incluso parcialmente derogado, ¿verdad?, porque fue derogado por el Código de Familia, va aún más lejos en cuanto a la conformación de la afinidad. El artículo 31, al referirse de la afinidad legítima, extendía el parentesco aún después de disuelto el vínculo matrimonial, ¿verdad? Pues decía que la afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o hubiese estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer, ¿verdad? Actualmente la tendencia es a situar este parentesco al momento de la existencia del matrimonio. Y una vez disuelto por cualquiera de las causas que el legislador establece, el parentesco por afinidad desaparece, es decir, con el divorcio, ¿verdad?
Nuestra ley va en ese sentido, como se demuestra en la sola lectura, ¿verdad? Del artículo 129. Pues la expresión que utiliza es la de cónyuge o convivientes, término que no puede extenderse a quien se hubiese divorciado o cuyo matrimonio se hubiera anulado o disuelto por muerte real o presunta, o cuya unión hubiese concluido. En cambio, el operado, ¿verdad?, es incluso pues importante pues en materia de impedimentos matrimoniales, con toda la propiedad y sin ninguna cortapisa legal, pues el suegro y la nuera o los cuñados pueden casarse entre sí, ¿verdad? Porque la ley no les prohíbe esa situación, ¿verdad? En materia de afinidad es importante tener en cuenta, ¿verdad?, principios como cuáles, me dirán ustedes. Por ejemplo, los que se consignan, ¿verdad? Los que se consignan para el hecho de determinar, ¿verdad?, ese grado de parentesco entre los cónyuges. Por ejemplo, entre cónyuge o compañero de vida no existe parentesco alguno. ¿Por qué razón? Porque obviamente vienen de dos familias diferentes, ¿verdad? O sea, ese principio debe de ser. De hecho, para que se pueda casar, ¿se acuerdan que ¿cómo que se llama? Los impedimentos que había, que no fueran familia, pues. Entonces, obviamente los cónyuges, compañeros de vida, no existe parentesco alguno, ¿verdad? Un solo acto sexual entre un hombre y una mujer no es suficiente para dar origen al parentesco por afinidad, y es menester la notoriedad y la estabilidad, ¿verdad? También podemos ver la afinidad que se afecta con la disolución del matrimonio o la suspensión de la vida en común. No hay afinidad entre los consanguíneos del hombre y de la mujer, ya que estén unidos por matrimonio o por unión no matrimonial, ¿verdad? Se determina, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos de las esposas no son parientes con los hermanos de sus esposos, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, ahí no hay ninguna grado de parentesco. Ahora bien, el parentesco adoptivo o por adopción, ¿verdad? Podemos decir que en este caso, ese parentesco, algunos lo califican de civil, y es que surge simple y llanamente de la adopción, ¿verdad? El alcance de este tipo de parentesco puede ser diverso, según se trate de la adopción simple o plena, ¿verdad? Como les he mencionado antes, ¿verdad? Por ejemplo, que tratándose de la adopción simple, el adoptado se asimila a un hijo legítimo o matrimonial, pero el parentesco queda reducido a las relaciones entre el adoptado y su adoptante. En ese sentido, pues, la adopción, ¿verdad? El hijo adoptivo no quiere un estatus familiar, sino un estatus filial. O sea, la explicación incluso la encontramos en la propia naturaleza de este tipo de adopción. Es decir, los lazos familiares de origen quedan vigentes para la persona que ha sido adoptada, es decir, que no desaparecen, ¿verdad? O sea, siempre están vinculados, siempre van a poder tener derechos, como por ejemplo las herencias, ¿verdad? Eso es ese supuesto a lo que me refiero, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? En la adopción plena, ¿verdad?, el adoptado adquiere, ¿verdad?, una filiación que sustituye a la originaria, o sea, la biológica. El adoptado ingresa a la familia de su adoptante. Su parentesco, al igual que de un consanguíneo, y por consiguiente lo tienen no solo respecto de su adoptante, sino de los consanguíneos suyos, ¿verdad? La vinculación que puede haber, ¿verdad?, parental con su, digamos, con su familia originaria se rompe definitivamente e irrevocablemente, y a esta clase de adopción algunos la denominan legitimación, ¿verdad? Así es como se adoptaba en el Código de Familia, les mencionaba antes, ¿verdad? De que posteriormente la legislación, la LEA o la Ley Especial de Adopciones, sigue retomando, sin embargo, ¿verdad?, permite aquella investigación filial de parte del adoptado para con sus familias de origen, ¿verdad? El Código de Familia define este tipo de parentesco, ¿verdad? Que incluso, ¿verdad?, por adopciones que se originaba entre el adoptado, ¿verdad?, los adoptantes y los parientes de estos, con los mismos efectos que el parentesco consanguíneo determinaban, ¿verdad?
sí lo definía el Código de Familia. Sin embargo, esa misma tendencia la lleva la LEA, como les decía, la Ley Especial de Adopción, que ahora ya está fuera del Código de Familia. Hay que tener presente que a tenor de ese concepto, ¿verdad? El legislador salvadoreño adoptó incluso, ¿verdad? Un solo tipo de adopción. ¿Cuál? Una sola clase de adopción. ¿Y cuál se podría decir que esa era la clase de adopción? Pues era la adopción plena, cuyos efectos en materia de parentesco son amplios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? Tengo ¿Sí? una pregunta. Ese parentesco por afinidad, ¿en qué momento se rompe? Digo porque, por ejemplo, en temas para conseguir trabajo o ingresar a algunas organizaciones, muchas veces está esa restricción que no puede aplicar personas que estén relacionadas en el por grado de consanguinidad y primero de afinidad, ¿verdad? Que ahí entran los suegros, entiendo, y los hijos del esposo o la esposa, ¿verdad? Pero, digamos, ¿hay algún momento donde se puede romper ese vínculo y que ya no sea un impedimento? Por eso les estaba mencionando cuando estábamos hablando de la adopción, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la adopción, que es la plena que determina en nuestra legislación, ahora con la LEA, con la Ley Especial de Adopciones, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted es adoptada por X persona, ¿verdad? Usted pasa a ser, ¿verdad? Que tenga relación con los familiares de esa persona que la ha adoptado. Usted rompe todo vínculo que tiene con su familia biológica. Por eso se llama adopción plena, porque usted ya rompe todo vínculo. A pesar que usted tiene nexos biológicos, ADN, que es con X persona, que se puede determinar que son sus padres, etcétera, pero desde el momento que a usted la adopten, ustedes, todo el vínculo que la determinaban con sus padres biológicos, por decir el caso, ¿verdad? Desaparecen por esa adopción que se hizo. La adopción no es más que el nacimiento de una persona, ¿verdad? Dentro de una familia de manera ficticia, como que cuando nace un bebé, ¿verdad? Dentro de la familia, ¿verdad? Ese se asemeja o eso se debe entender por lo de la adopción, ¿verdad? Porque usted Y ante un llega divorcio, igual, ante un divorcio, si usted se casa, ¿verdad? Contrae matrimonio y posteriormente a eso, vamos a ir viendo hechos también de que usted, pues, hay requisitos por los cuales usted puede determinarse para que pueda ser adoptado y eso lo determina la ley de adopciones, ¿verdad? Sin embargo, si usted ya contrajo matrimonio, el cambio, ¿verdad? En ese sentido, se da para todo, ¿verdad? O sea, cualquier nexo, así lo establece la ley del nombre de la persona natural, ¿verdad? Se puede ver cambios. ¿Qué implica con eso? Por ejemplo, que se dan similares a como cuando usted cambia el nombre, ¿verdad? Nombre por cualquier circunstancia que establece el artículo 23 de la ley del nombre. En ese sentido, pasa con la adopción. Si usted ya tiene hijos, ¿verdad? Y aún así ha sido adoptado, ¿verdad? Usted tiene que adecuar su nombre, ¿verdad? Con respecto a sus hijos, porque su nombre cambia radicalmente con respecto a la adopción de la persona que la adopte, valga la redundancia, a usted. Por eso es adopción plena. ¿Se comprende, Wendy? sí, solo algo que todavía no me queda claro es que, por ejemplo, digamos, pero no hablando de la parte de la adopción, sino hablando solamente del tema de la afinidad. Yo me caso con alguien, pues sus papás se convierten en mi suegro y mi suegra, ¿verdad? Entonces hay una Ok, relación por afinidad. sí. Pero si yo el día de mañana me divorcio, se rompe ese vínculo O sea, entonces, no, claro, aunque hayan claro, hijos. claro, porque usted ya no es parte de ese matrimonio. O sea, aunque usted me puede decir, nosotros pues de común acuerdo decidimos divorciarnos, hemos quedado en buenos términos, mis hijos visitan a mis suegros, yo incluso voy a comer, usted me puede decir ahí donde mis suegros, nos identificamos tan como familia, etcétera, etcétera. O sea, todo eso me puede decir, pero usted ya no está casado con el hijo de esos señores, ¿verdad? Entonces, por ende, usted ya no tiene ningún nexo con ellos. Sus hijos sí, pero usted no.
Vuelvo y repito, los cónyuges y los convivientes no tienen ningún grado de parentesco entre ellos, ¿verdad? Pero si entre ellos se casan, las familias de cada uno de ellos integran, valga la redundancia, la familia que se ha constituido con la institución del matrimonio, ¿verdad? Tienen ese nexo, pero si usted se divorcia, ¿verdad? Ya no lo puede tener. Que algunos, cuando hablan sobre la ética, la ley de ética gubernamental, se ha dicho que va más allá cuando usted, pues, da un beneficio, ¿verdad? El hecho de, porque hay una, digamos, ¿cómo explicarlo? Que hay una cierta grado de, aparte de ser familia integrante, ¿verdad? Cierto grado de cariño para cierta persona, ¿verdad? Entonces aquí también se ha dicho que en estos casos también pueden vulnerar, ¿verdad? Porque también lo ha dicho el Tribunal de Ética Gubernamental a la hora de señalar cuando usted es funcionario y está dando beneficio a X persona, ¿verdad? Que pueden decir, por ejemplo, ustedes le están dando beneficios a la hija de su cónyuge o su ex cónyuge, por decir el caso, ¿verdad? Que su ex cónyuge tuvo una hija de otro matrimonio y que cuando usted se casó con él, pues llegó a integrar la familia y que posteriormente usted siendo funcionaria, ¿verdad? Después de que se haya divorciado con esta persona y siendo funcionario, usted haya beneficiado. Eso es lo que pasó en el caso de la licenciada Raquel Caballero, La procuradora. que es la procuradora, ¿verdad? Que en ese caso, aunque ella sigue casada con la persona que se mencionaba, ¿verdad? Pero ella, ¿verdad? No tiene ningún nexo, digamos, con la hija de su esposo y no tiene ni tampoco la hija de su esposo los apellidos de ella. Sin embargo, ¿verdad? Si ellos, nos vamos en el supuesto de que no se hayan casado, que se hayan divorciado, perdón, que se hayan divorciado y que pues ella en su calidad de funcionaria pues beneficia a esa persona, pues ahí dice, pues por el grado de afecto que haya surgido a partir de la relación familiar que hubo en su momento, ¿verdad? Eso también puede caer en un tipo de acto de corrupción, así lo ha entendido la ética, ¿verdad? Pero ese aspecto va más allá, ¿verdad? No es que realmente usted siempre tenga un nexo familiar, a eso voy. ¿Se comprende, Wendy? Wendy, ¿se comprende? ¿Me logra escuchar? Sí, licenciado. Sí, ahora sí. Gracias. Ok, bueno. Bien, entonces, ahora bien, con respecto a la proximidad del parentesco, podemos ver, ¿verdad? Que están determinados, como aquí lo ven ustedes en el esquemita, ¿verdad? En grados, por grados, por línea de parentesco, línea recta o directa, colaterales, transversales y oblicuas, ¿verdad? Ustedes ven este que les he puesto a ustedes, ¿verdad? Va determinando, ¿verdad? El grado de parentesco que puede tener una persona, ¿verdad? Frente a su familia, ¿verdad? Entonces, aquí vemos para proximidad del parentesco, podemos ir viendo, en este caso, ¿verdad? Que primero es el grado. La ley ha establecido la proximidad del parentesco, teniendo pues en cuenta las generaciones que median entre la persona que forma parte de la familia consanguínea. A cada generación se le asigna un grado, ¿sí? El cómputo del parentesco tiene por finalidad, establecer la mayor o menor proximidad sobre la base de la cantidad de grados o generaciones que se separan de los integrantes de la familia de unos y otros. Generaciones me refiero, por ejemplo, mis abuelos, bisabuelos, ¿sí? A eso voy. Mi persona, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, etcétera, ¿verdad? A ese voy en generacional, ¿verdad? El artículo 131 del Código de Familia, al referirse a estos aspectos, establece que la proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones, es decir, la serie de generaciones, ¿verdad? Que se establecen, generaciones procedentes de un aspecto común, forma línea de parentesco y cada generación constituye un grado, ¿sí? Autores como por ejemplo Zanoni considera que el grado es como un vínculo entre sus individuos formados por la generación biológica, la cual determina que entre ascendientes y descendientes que hay tantos grados como generaciones.
Ahora bien, eso es por el grado. Como ven ustedes en la diapositiva, también está la línea de parentesco, ¿verdad?, que se establece. Esta línea de parentesco, como la ven ustedes ahí en la diapositiva, se suele definir la línea como una serie interrumpida, ¿verdad?, de grados. Sin embargo, autores como Zanoni expresan que su inconformidad pues se considera incluso que el concepto es incompleto, ya que la línea se establece por la relación existente entre consanguíneos determinados por un ascendiente común, aun cuando cada cual pertenezcan a distintas ramas. En el caso, pues, de él mencionaba el caso de los colaterales, como lo ven ustedes aquí en la diapositiva. Cuando estoy hablando de los colaterales, estoy hablando de estas personas que están así a los lados, ¿verdad? Como los hermanos, ¿sí? ¿Sí? Bien, ven la diapositiva. Estos son los colaterales que se establecen, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, ¿verdad?, cuando estamos viendo en esos colaterales, pues también otros autores como Suárez, ¿verdad?, ha mencionado que por línea se entiende la serie y orden de las personas que descienden de una raíz o tronco común, ¿sí? Y ahí pues vemos, ¿verdad?, que la línea, hay dos clases que se determinan, ¿verdad?, en las líneas de estos casos. Estamos hablando línea recta o indirecta, colateral, transversal o oblicua, ¿sí? Cuando estamos hablando en la línea recta o recta o directa, ¿verdad?, está formada por personas en donde unos son generantes y otros generados o engendrados, o sea, unos ascendientes y otros descendientes, o viceversa, ¿verdad? Caso en línea recta, estamos hablando de mi abuelo, mi bisabuelo, ¿sí? Y mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, o sea, en línea recta, ¿sí? La línea recta es ascendente si se cuenta hacia el progenitor, ¿verdad?, común, es decir, hacia arriba. Ejemplo de esto, pues vemos el nieto al abuelo, ¿verdad?, y es descendiente si se cuenta el progenitor común hacia el pariente respecto del cual se quiere saber o determinar parentesco, ¿verdad? Ejemplo de eso podemos ver el abuelo al nieto. La línea se cuenta escalonada, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir, ¿verdad?, si Jacinta es bisabuela de Enrique, o sea, Enrique, estamos hablando o sea, la bisabuela en línea recta, estamos hablando que está por arriba de la abuela. Bisabuela, ¿verdad? Si es bisabuela de Enrique, su parentesco en línea recta desciende de consanguinidad, ¿verdad? Enrique es bisnieto de Jacinta. Su parentesco en línea recta desciende de consanguinidad, ¿sí? Por la línea recta. Es decir, así como lo ven ustedes aquí si estamos hablando de bisabuelo de Jacinta, ¿sí?, en esta línea recta, como lo están viendo aquí en la diapositiva, y estamos hablando que aquí está el nieto, ¿verdad? Entonces, en esa línea vamos línea recta, ¿verdad? La Jacinta como bisabuela de Ernesto, ¿sí? Perdón, de Enrique, que diga, que es el que les estoy poniendo de ejemplo, ¿verdad? Otra sería la colateral o transversal o oblicua. A esta línea también se le suele llamar indirecta. Esta línea se forma por personas que descienden de un progenitor común, o sea, de un tronco común, pero no son generantes y engendrados entre sí. Es el caso de los hermanos, primos, sobrinos y tíos, ¿verdad?, como lo ven ustedes en la diapositiva, ¿verdad? ¿Sí? Los hermanos, los tíos, los primos, ¿ves? ¿Sí? Lo ven de esta forma. Aquí lo dice el esquemita que les he puesto para que ustedes vayan verificando, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ponemos un ejemplo. ¿Cuál podríamos hacer? Inventemos, ¿verdad? Por ejemplo, si Miguel y Orlando son parientes consanguíneos, ¿verdad? O sea, Miguel y Orlando estamos hablando, ¿verdad? Obviamente como hermanos. Su parentesco es colateral y desciende del mismo progenitor que es Napoleón. O sea, Napoleón es padre de Miguel y de Orlando. Y Miguel y Orlando son hermanos, ¿verdad? Se encuentra entonces en segundo grado de parentesco por ser hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si estamos hablando que el padre es Napoleón
Estamos hablando que aquí estaría, ¿verdad? Como padre, y tiene Miguel, en este caso, y tiene Orlando, entonces como hermanos estaríamos hablando que tienen el segundo grado de parentesco, ¿sí? Ahora bien, el código de familia, refiriéndose a la línea y al grado, expresa en el artículo 131 que la línea y el grado se determina de la misma forma en cualquier clase de parentesco. Es decir, la línea es recta cuando las personas descienden de uno de los otros, como el padre con el hijo o el abuelo con el nieto, y es colateral o transversal cuando las personas provienen de unas de otras, de un ascendiente común, como lo son los dos hermanos, ¿verdad?, que he mencionado, en este caso, ¿cómo se llama? De Miguel y Orlando, que vienen de un tronco común de Napoleón, ¿verdad? Entonces, los tíos, el sobrino y la de los primos hermanos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven en este caso, ¿verdad? Como ven en la diapositiva, ¿verdad? En esa diapositiva, si ustedes van viendo, por ejemplo, si ponemos en cuarto grado en línea ascendiente, perdón, si ponemos al tatarabuelo, sería el cuarto grado en línea recta, ascendiente, partimos el hecho, ¿verdad?, del hijo, ¿verdad? Entonces, que el padre, entonces estamos hablando del padre, como lo ven aquí en la diapositiva, el tatarabuelo en línea ascendiente, estamos hablando que está en cuarto grado. ¿Por qué? Porque el primer grado es el padre, el segundo grado es el abuelo, o sea, el padre de mi padre, ¿verdad? El tercer grado estaría mi bisabuelo, o sea, el abuelo, el abuelo de mi abuelo, ¿verdad? Y así el tatarabuelo, ¿verdad? Así para irse tomando, ¿verdad? En línea recta. Si vamos para línea abajo, ¿verdad? El hijo sería el primer grado en línea descendiente, no ascendiente, sino que descendiente porque viene de un tronco común, o sea, de su padre. Entonces acá vemos que en segundo grado está el nieto, o sea, el nieto de mi padre, ¿verdad? El hijo soy yo, ¿verdad? Puede ser que también el hijo de mi nieto, que sería mi bisnieto, y el tataranieto. Entonces ahí en esa línea vamos viendo, ¿verdad?, por generaciones. Primera soy yo como hijo, segunda sería mi nieto, tercera sería mi bisnieto y cuarta sería mi tataranieto, pero sería en línea recta, pero descendiente. ¿Se comprende? Entonces ahí es que se debe determinar como línea recta, ¿verdad? Ahora bien, como línea colateral, podemos decir el progenitor ascendiente común. El progenitor ascendiente común, como les había mencionado, en el caso de Napoleón, que era el común de Miguel y Orlando, Napoleón, ¿verdad?, en línea colateral, Napoleón es el padre, Miguel, ¿verdad?, que es uno de los hijos, ¿verdad?, y también en este caso Orlando, ¿verdad? O sea, hijo de Napoleón, Miguel y Orlando, ellos dos vienen de un común, ¿verdad? Que se determina, ¿verdad? Y ese, pues, estamos hablando que en línea colateral, como la que ven aquí en la esquemita, sería el progenitor ascendiente común de mi padre, los hijos, ¿verdad? O sea, obviamente, pues, en este caso estamos hablando que también el hijo de mi hermano, mi hijo, ¿verdad? Estos son hijos de hermanos, ¿verdad? En el caso también podría ser, ¿verdad?, hijos también de mis hijos, ¿verdad? ¿Sí? Y por ser hijos de dos hermanos, ¿verdad?, son primos hermanos, ¿verdad? En el caso, pues, que estamos hablando del común, que es Napoleón, Miguel y Orlando, el común, ¿verdad? Los hijos de Miguel y los hijos de Napoleón, ¿verdad?, van a ser primos hermanos. ¿Por qué? Porque son hijos de dos hermanos, ¿verdad? Ahora bien, el cómputo para determinar el parentesco. Para determinar ese grado de parentesco, podemos decir, ¿verdad?, en este caso, que en la línea recta se cuenta de grado en grado a partir del pariente, cuyo parentesco se desea establecer hasta llegar al otro pariente respecto del cual se quiere saber, ¿verdad? Se parte el primer grado y así se van sumando los grados, ¿verdad? Hay que decir que en línea recta, tanto el ascendiente
como el descendiente, el cómputo es ilimitado, es decir, va infinito, ¿verdad? En tanto que la línea colateral para determinar el parentesco se cuenta ascendiendo, ¿verdad?, al progenitor común y luego bajando al pariente cuyo parentesco se pretende determinar. Si queremos determinar el grado de parentesco entre dos hermanos a partir de uno de ellos, ¿verdad?, contamos un grado al ascendiente común y luego de llegar a él, bajamos al pariente como que queremos saber el grado de parentesco que les une. Así, del hermano al padre es un primer grado, ¿verdad? Es decir, porque el padre está primero y los hijos. Entonces ahí estamos hablando que en este caso está en primer grado, ¿verdad? Del padre al hijo, ¿verdad? Está en segundo grado, ¿sí? Luego el parentesco entre hermanos es segundo grado, ¿verdad? Este es el grado inicial en parentesco colateral, ¿verdad? El cómputo en el parentesco por consanguinidad sienta las bases para contar el parentesco por afinidad, es decir, que se cuenta con el número de grado en que cada uno de los cónyuges estuviesen con sus parientes por consanguinidad, ¿sí? Así, por ejemplo, el yerno o la nuera están recíprocamente con la suegra, ¿verdad? O el suegro en el mismo grado que el hijo y la hija respecto del padre y la madre, ¿sí? En línea colateral, los cuñados, por ejemplo, o los cuñados o cuñadas están en el mismo grado que los hermanos o hermanas. El padrastro o padre afín, padrastro o madrastra, que comúnmente se le dice, ¿verdad?, coloquialmente, que serían el padre o madre afín en relación a sus hijos afín, ¿verdad? Aunque en la práctica se le dice hijastros, e incluso en el Código Civil se le decían entenados, están en el mismo grado que los hijos en relación a su padre, ¿sí? Ahora bien, el efecto jurídico del parentesco, podemos decir, ¿verdad? Permítanme, no veo la diapositiva. Okay. En este caso, cuando estamos hablando de determinar, por el caso del cómputo, ¿verdad? Para establecer, ¿verdad?, los efectos jurídicos del parentesco, por ejemplo, el efectos civiles y familiares. En el ámbito civil y familiar, estos principales efectos del parentesco son, por ejemplo, el derecho recíproco de alimentos. El derecho recíproco de alimentos, si ustedes van al artículo 248 y 251 del Código de Familia, ¿verdad?, se establece a partir del hecho de la relación familiar que se tiene, es decir, de padre a hijo o viceversa, ¿verdad? El derecho de relaciones y trato que se establece en el 217 del Código de Familia. También el caso de desamparo de los hijos que establece el artículo 219 del Código de Familia, ¿verdad? En los impedimentos matrimoniales, que el parentesco, ¿se acuerdan, verdad?, constituye el presupuesto de los mismos. Y en algunas legislaciones este impedimento vale tanto para los parientes por consanguinidad como por los de afinidad. Entre nosotros, solo para los primeros, ¿verdad? Y además para el adoptante y su cónyuge, con el adoptado, con algunos descendientes del adoptado, con los hijos adoptivos, ¿verdad? Es decir, el artículo 15 en su numeral primero, al impedir, ¿verdad?, la celebración del matrimonio, se refiere a los parientes por consanguinidad en cualquier grado en línea recta. Y en cuanto a la colateral, ¿verdad?, solo impide el de los hermanos, de tal manera que los parientes del tercer grado en adelante sí pueden contraer válidamente matrimonio, ¿verdad? También podemos ver el derecho sucesorio. El parentesco por consanguinidad es el presupuesto de la sucesión hereditaria. Si ustedes le dan lectura a los artículos 984, 986 y 988 del Código Civil, también el parentesco adoptivo es fuente de la vocación hereditaria. Los hijos adoptivos, en razón del principio de igualdad, tienen, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, la sucesión intestada de sus adoptantes, el mismo derecho que los hijos matrimoniales y no matrimoniales, ¿verdad? También vemos en el caso de la imposibilidad de actuar como testigos en los matrimonios, ¿verdad? Así expresa el artículo 26 que aunque limita los grados de parentesco al cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o por adopción de algunos de los contrayentes o del funcionario autorizante, no pueden ser testigos
en los matrimonios de sus parientes, ¿verdad? También el llamamiento para ejercer la tutela. Si ustedes le dan lectura a los artículos 284, 287, 288 y 291 del Código de Familia, ¿verdad? Le da esa restricción también, o ese llamamiento, perdón, para qué puede ser, porque recordemos, bueno, esto lo vamos a ir viendo de las tutelas. Las tutelas pueden ser legítimas, testamentarias y dativas. Cuando estamos hablando de legítimas, estamos hablando en grado de parentesco que puedan tener frente a sus familiares, en este caso frente al pupilo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que son legítimas. Entonces, bajo ese supuesto, el llamamiento para ejercer la tutela, ¿verdad? Y les menciono estos artículos. Cuando estamos hablando del testamentario, es que se establece en el testamento del causante, y cuando hablamos de dativa, estamos hablando que cualquier persona puede ejercer la tutela frente al hijo, ¿verdad? También vemos en el caso de la imposibilidad para ser testigos. Los parientes entre el segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad no pueden ser testigos instrumentales ante notario, ¿verdad? Así lo dice el artículo 9 de la ley de notariado, ¿verdad? También la impugnación de la paternidad, ¿verdad? Los ascendientes del padre, o sea, parientes consanguíneos, no pueden impugnar el reconocimiento del hijo natural, según los términos del artículo 157 del Código de Familia, ¿sí? También está el caso de la impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad, ¿verdad? Es el titular de la acción el ascendiente, o sea, el padre, ¿verdad? Como lo establece el 156. En materia sucesoria, la ley considera indigno de suceder al difunto en varios supuestos regulados en el numeral segundo y tercero del artículo 969 y el artículo 970, ambos del Código Civil, ¿sí? Como ven, se inmiscuye el grado de parentesco que pueden establecerse. Ahora bien, los efectos procesales que pueden determinarse en este caso para como pariente, ¿verdad? Podemos ver en el parentesco en materia procesal opera como causal, pues, de recusación y excusa de magistrados y funcionarios judiciales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese grado de parentesco también inhibe, ¿verdad? Para conocer, ¿verdad? De algún supuesto. Antes el Código de Procedimientos Civiles lo establecía en el artículo 1152 y 1157, ¿verdad? En ordinales primero, segundo, tercero y sexto, ¿verdad? Pero hoy en día, como el Código de Procedimientos Civiles fue derogado por el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Ya este código no da digamos, una lista de las causales de recusación o excusas de magistrados y funcionarios judiciales. Sin embargo, ¿verdad? Siempre se ha mantenido este supuesto, ¿verdad? Lo que les he mencionado a ustedes, sí que puede incidir negativamente en la decisión, y a partir de eso, pues puede establecerse por la recusación y excusa de magistrados y funcionarios judiciales. También el parentesco es causa de incapacidad de testigo, ¿verdad? O al menos así lo establecía el Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Cuando lo establecía en el artículo 294, donde señalaba que para ser testigos de todo género de causa, los ascendientes contra los descendientes y viceversa, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano, cuñado contra hermano, cuñado, el padrastro, padre fin o madre fin, ¿verdad? Contra su cuñado y viceversa. Era con el fin de que esta situación pudiese ser contaminada de manera negativa el hecho de una decisión. Sin embargo, como les he mencionado, con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, estos hechos han desaparecido. Ahora, hoy en día, la importancia de poder llegar a ser testigo, ¿verdad? Va más allá que solamente por demostrar un hecho de la verdad real, ¿verdad? Ahora bien, los efectos, digamos, penales que pueden establecer en materia penal, pues se puede constituir el elemento integrante del tipo, y tal sucede el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica, que regula el artículo 201 del Código Penal. Otro en el caso del matrimonio por ocultación de impedimento, ¿verdad? Que se establecía, y eso podría dar, pues, lugar a incluso, pues, a establecer, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Por el grado de parentesco que pudiese establecerse de manera negativa. ¿Sí? ¿Se comprende? Permítame que no me... ¿Se comprende? En esos casos del parentesco.
¿Sí? Hola, Sí, le escucho. ¿podría volver a decir lo de los efectos penales? Lo que estoy hablando. De los efectos penales, lo que estoy hablando. Estoy mencionando que pueden haber situaciones en materia penal que pueden constituir elementos integrantes del tipo penal, ¿verdad? De lo que se establece. Le mencionaba los delitos como el incumplimiento de los deberes de asistencia económica que se establecía. Es decir, que va a llegar el pariente suyo a efecto de determinar que las causas por las cuales usted no cumplió con la cuota alimenticia, ¿verdad? Va a llevar su testigo a sus padres, por decir el caso, ¿verdad? Entonces se establecía que podía constituir ese grado de parentesco, iba a ser que porque usted, como su padre, no iba a querer que su hijo va a estar preso, no iba a querer que que le pase nada, el hecho de declarar iba a viciar el hecho, su declaración. ¿Por qué? Porque él no iba a querer, él o ella, sea madre o sea padre, ¿verdad? No iba a querer un efecto negativo a su hijo. ¿Me explico? Entonces, si estamos hablando del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia que establece el artículo 201 del Código Penal, ¿verdad? Eso podía constituir elemento integrante del tipo que pudiese incidir negativamente en la declaración. A eso me estoy refiriendo con respecto al efecto penal. ¿Se comprende? Sí, gracias. Ok. Entonces, acá, como ven, ¿verdad? Siendo el hecho también del grado de parentesco, también da o determina, ¿verdad?, la cesación de la obligación de alimentos entre parientes. Por ejemplo, por el hecho de a una adopción, también les mencionaba a ustedes, como es plena, quedaba toda la obligación, si hubo establecida una cuota alimenticia para X hijo, ¿verdad? Y por el hecho de la adopción, en grado de parentesco, cesa la obligación de alimentos entre parientes, ¿verdad? ¿Sí? También podría decirse efecto que produce el parentesco por consanguinidad, que ese hecho de determinarse cuáles son, ¿verdad?, su grado de parentesco, como les mencionaba, cargos públicos que se pudiesen determinar, que ahí pues uno puede, si es funcionario y hace los nombramientos, ¿verdad?, de X situaciones, de qué persona puede producir de manera negativa para ese nombramiento y se puede volver acto de corrupción, ¿verdad? También podemos decir en caso de que dos personas, dos cónyuges, se podrían pues demandar por alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, entre cónyuges, el principal sujeto para poder establecer una cuota alimenticia, ¿verdad? Entre ellos se pueden, ¿verdad? Entonces, acá se pueden demandar como alimentos. También podría demandar, ¿verdad? Reclamar pues entre los hijos, ¿verdad?, para con los cónyuges, ¿verdad? Eso se supone que es el grado de parentesco que se establece y habilita. En el caso de alimentos, le comentaba a ustedes, el título que habilita esa situación es la partida de nacimiento, ¿verdad? Como se establece pues el grado de parentesco, ¿verdad?, en línea colateral, ¿verdad?, también se establece por los hermanos, ¿verdad? Les mencionaba a ustedes también, ¿verdad? Y el parentesco implica siempre, bueno, puede implicar un estado familiar, ¿verdad? Es decir, por el hecho de que mi madre y mi padre, ¿verdad?, mi hermano y mi hermana, hay un grado de parentesco entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venimos del mismo tronco, ¿verdad?, en línea colateral. ¿Verdad? Con mi padre tenemos en línea recta, pero en ese caso sería la filiación, ¿verdad? No grado de parentesco, sino que mi grado de parentesco estaría frente a mis hermanos, ¿verdad? ¿Sí? O hermanas. Para poder determinar así, ¿verdad?, ya ir aterrizando, pues, el concepto de lo que podemos entender como parentesco. Esto se da como una relación recíproca entre personas provenientes de un ascendiente común y que puede ser por consanguinidad, por adopción, ¿verdad? También una relación de familia que existe entre dos o más personas y que puede ser por consanguinidad, por afinidad o por adopción. Las clases de parentesco, como se los mencioné a ustedes, puede ser grado de parentesco
por consanguinidad, esa relación jurídica entre personas que descienden de otras o de un tronco común. También, pues, el parentesco por afinidad es el que se vincula o liga a un cónyuge con los parientes consanguíneos del otro. Como les dije yo, de la suegra, suegro, ¿verdad? Hermanos, cuñados, cuñadas, ¿verdad? El caso del parentesco por adopción es el existente entre el adoptante y adoptado. Si la adopción es simple y entre adoptado y los consanguíneos de los adoptantes, inclusive con los afines de estos, si la adopción es plena. Les mencionaba que en nuestra legislación, a partir de la entrada en vigencia del Código de Familia y posterior, que en el año 2017, cuando entró en abril del 2017, 24 de abril de 2017, cuando entró la Ley Especial de Adopciones, esta se estableció, ¿verdad?, que siempre es una adopción plena, es decir, ¿verdad?, se desvincula de sus progenitores el adoptado, ¿verdad? Para la proximidad del parentesco se establece con base a las generaciones que median entre personas que forman parte de la familia consanguínea, ¿verdad? Eso lo establece el artículo 131 del Código de Familia, y ahí da la proximidad del parentesco que se determina por el número de generaciones. Les mencionaba, en línea de parentesco sería de generaciones procedentes de un ascendiente común y sería ininterrumpida de grado porque viene ascendiente en línea de parentesco. El grado, le menciono y le repito, cada generación constituye un grado. Es el vínculo formado por la generación biológica, ¿verdad? En el caso de las clases de línea, cuando les mencionaba las clases de línea, es recta o directa. Unos son ascendientes de otros y viceversa, ¿verdad? Colaterales, transversales y oblicuas. Se forma por personas que descienden de un progenitor común, pero no son generantes o engendrados entre sí. Ejemplo, en este caso, le mencionaba el de hermanos, ¿verdad? Los efectos jurídicos que podemos establecer, les mencionaba yo a ustedes, ¿verdad? Efectos jurídicos civiles y familiares, por ejemplo, el derecho recíproco de alimentos. Ahí establece el artículo 248 del Código de Familia quiénes son los sujetos obligados a dar alimentos. El derecho de relación y trato, le mencionaba yo a ustedes, el artículo 217 del Código de Familia. El de desamparo del hijo, como lo establece el 219 del Código de Familia. El impedimento matrimonial por razón del parentesco. Esto lo establece el artículo 15 del Código de Familia. El parentesco por consanguinidad, que es el presupuesto de la sucesión intestada, ¿verdad? Porque estamos hablando de sucesión intestada que establecen los artículos 984, 986, 988 del Código Civil. La imposibilidad también de actuar como testigo de un matrimonio. Les decía que el artículo 26 del Código de Familia da una imposibilidad de poder actuar, ¿verdad?, frente a ser testigos en un matrimonio, ¿verdad?, los parientes cercanos de los cónyuges, ¿verdad? También le mencionaba que el llamamiento para ejercer la tutela, llamamiento de ejercer tutela, me estoy refiriendo a la tutela legítima. Esto lo establece los artículos 284, 287, 288 y 291 del Código de Familia, ¿verdad? Que se establece, ¿verdad?, a partir de quiénes son los llamados. Los llamados pueden ser a ser tutores, ¿verdad? El cónyuge, ¿verdad? Los hijos, ¿verdad? Va en esa línea que se establece, ¿verdad?, para ir determinando quién puede ejercer la tutela de X persona, ¿verdad? También le mencionaba el efecto jurídico, la impugnación de paternidad. Esto lo establece tanto los artículos 156 y 157 del Código de Familia. Les mencionaba como efectos procesales, por ejemplo, la causa de recusación y excusa de magistrados y jueces que se establecen a partir del grado de parentesco entre las partes con el funcionario, ¿verdad? Les mencionaba que en su momento el Código de Procedimientos Civiles lo englobaba en una lista que lo determinaban los artículos 1152 y 1157 del Código de Procedimientos Civiles, que en subordinales primero, segundo, tercero y sexto del Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día, con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, no hay una lista determinante. Sin embargo, también el hecho de ser un pariente puede incidir negativamente y se puede tomar como un motivo serio y razonable, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en estos casos, pues, pueda recusar o excusar a magistrados y jueces.
También les mencionaba el caso de la incapacidad para ser testigos. En este caso, para ser testigos, les mencionaba que el artículo 294 del Código de Procedimientos Civiles daba esa incapacidad, ¿verdad? Sin embargo, en materia de familia, sobre todo cuando hay que ver tachas, el Código de Procedimiento, la Ley Procesal de Familia prohíbe la tacha. Es decir, en estos casos que un mismo pariente puede ser testigos, porque eso lo determina el artículo 92 del Código de la Ley Procesal de Familia. Sin embargo, ¿verdad? La incapacidad para testigo, ¿verdad? Se medía a partir del hecho de un parentesco, ¿verdad? Ahora bien, los efectos penales también se establecían los elementos integrantes del tipo. Le mencionaba en el caso de el incumplimiento de los deberes de asistencia que se establece en el 201 del Código Penal, que un testigo, pues obviamente no iba a llegar a declarar en contra de sus hijos, por ejemplo, un padre en contra de sus hijos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, se podían haber efectos penales, elementos de integrantes del tipo en ese artículo, en ese código, ¿cómo que se llama? En ese tipo penal, pues, como el que le pongo el incumplimiento de los deberes de asistencia del artículo 201 del Código Penal, ¿sí? Bien, ¿hay preguntas hasta este momento de lo que he mencionado? ¿Hay preguntas hasta este momento? Por mi parte, no. Ok, que veo, espérame. No, licenciado. Con Bessie Dayana se encuentra, que veía el link, no me había fijado. Bessie Dayana. Bessie Dayana. Bien. Ocupando estos minutos antes, ¿verdad? Del examen, ¿verdad? Les deseo todo lo mejor a ustedes, que vayan, contesten las preguntas. Los casos han sido, bueno, he tratado de ponérselo lo más fácil posible para que ustedes den una respuesta de ello. Las respuestas han sido, pues, de acuerdo a lo que hemos hablado cada noche sobre los temas de familia, sobre todo el divorcio, sobre todo la unión no matrimonial, ¿verdad? Que es eso lo que les estoy preguntando a ustedes en el examen, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Traten de contestarlo de manera correcta. La universidad nos ha Hola, dicho buenas que... tardes, Lick. Buenas tardes. Bessie. Hola, me había hablado. Lo que pasa es que usted puso mensaje ahí. No, pero ya logré conectarme. Gracias, Lick. Ok, bien, entonces ese era el hecho, ¿verdad? De lo que les mencionaba, que contesten de manera correcta para el examen, ¿verdad? Y que esto pues le genere una buena nota. Recuérdense, yo no estoy acá para reprobar alumnos, estoy acá para poder ayudarles a ustedes. Les deseo todo lo mejor para el examen, ¿verdad? El examen dentro de, ¿qué? Dentro de 10 minutos inicia, que son a las 6:30, de 6:30 a 8, ¿verdad? Lean detenidamente las preguntas que se les hace, ¿verdad? Eso más que todo. Sí, bien. Quería ver. Quiero ver si les pongo lo de la... Licenciado, ¿es de opción múltiple o de contestar? De contestar. Ok. Es de contestar el examen. Permítame, quiero ver si les puedo pasar lo de la afiliación para que quedemos así, para que ustedes lo puedan ver, para que lo dejemos así como iniciado para la próxima clase. Cuando hablamos de la afiliación, ¿verdad? Este concepto, como lo ven ustedes aquí en la diapositiva, proviene etimológicamente de la voz latina filus, cuyo equivalente en idioma castellano es hijo, ¿verdad? Entonces, aquí partimos el hecho de la afiliación, padre a hijo, ¿verdad?
así como han sido autores que mencionan para conceptualizar lo que es la filiación. Por ejemplo, Saavedra menciona que filiación es el vínculo jurídico que une a un hijo con su padre o con su madre y que consiste en relación de parentesco establecida por ley entre sus ascendientes y su inmediato descendiente, o sea, su descendiente en primer grado, ¿verdad? Como lo hemos visto en la anterior diapositiva. También se ha mencionado que el vínculo familiar que une a una persona con el hombre que lo engendró y con la mujer que lo alumbró, ¿verdad? También se ha mencionado que la filiación es, ante todo, el hecho de la generación por nacimiento de una persona llamada hijo de otras dos personas, a quienes se le llaman progenitores. Indican luego también la relación jurídica que media entre progenitores e hijos, ¿verdad? Como se podrá observar, ¿verdad? La filiación tiene como por objeto de análisis pues las relaciones entre padres e hijos, por lo cual no hay que confundir la filiación con el parentesco, se lo repito, ¿verdad? Cuando estamos hablando, la filiación solo se examina por la unión biológica y legal entre padre e hijo, mientras que el parentesco trata sobre el grupo familiar más amplio o extenso, tales como hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, ¿verdad? Y en consecuencia tenemos que toda la filiación implica necesariamente un parentesco, pero no todo parentesco resulta ser filiación. Es decir, que entre la filiación y el parentesco existe una relación de género y especie, y siendo pues el caso, ¿verdad?, del parentesco, el género, y el caso de la filiación, la especie, ¿verdad? Como antecedentes legislativos, en este caso de la filiación, podemos decir, ¿verdad?, como antecedentes, que es la forma en que la filiación fue avanzando en la normativa, ¿verdad?, salvadoreña, y es una historia sumamente interesante, ya que se denota una larga lucha por el establecimiento de ese derecho fundamental de los hijos de saber quiénes son sus progenitores. En ese sentido, para comprender a cabalidad las innovaciones, ¿verdad?, que en esa materia incorporaba el Código de Familia, incluso se exponen antecedentes de la filiación y la investigación de la paternidad contenida incluso en la modernización de las normativas familiares que elaboró la Comisión Revisadora de la Legislación Salvadoreña o documento base del anteproyecto del Código de Familia, ¿sí? Que eso sirvió para la creación del Código de Familia. La filiación es una investigación de la paternidad, ¿verdad? El Código Civil de 1860 determinaba que la paternidad matrimonial se determinaba mediante las presunciones de derecho y iuris tantum de la concepción dentro del matrimonio, lo que se ha mantenido hasta en nuestros tiempos, ¿verdad? En el Código Civil, como es sabido, ¿verdad?, existen varias clases de hijos, ¿verdad? Por una primera clasificación, y según el Código de Familia, en el artículo 35, los hijos eran, ¿verdad?, perdón, el Código Civil, los hijos eran legítimos e ilegítimos. Se llamaban hijos legítimos los concebidos durante el matrimonio verdadero o putativo de sus padres, que produzcan efectos civiles, y los legitimados por el matrimonio de los mismos posteriores, ¿verdad?, a la concepción, y todos los demás eran ilegítimos. Esto a su vez se clasificaba en naturales y espurios. Así lo establecía el artículo 36 del Código Civil, ya derogado. Y asimismo el artículo 37 del Civil mencionaban que eran hijos naturales los que al tiempo de su concepción podrían ser padres, ¿verdad?, casarse con su madre sin dispensa, con tal que el padre lo reconociera por instrumento público o acto testamentario, ¿verdad? Se llamaba incluso espurios los de dañado ayuntamiento, y bastardos eran el dañado ayuntamiento los adulterinos, ¿verdad?, los incestuosos, y los sacrílegos, o sea, es decir, los que eran concebidos por adulterio de sus padres, incestuosos que eran entre sus mismas familias, los sacrílegos que eran los que se mencionaban incluso que eran provenientes de cuando la Iglesia Católica estaba, pues a partir del hecho de que venían siendo hijos de un sacerdote, por ejemplo, pues repito, los adulterinos era el concebido en adulterio, y esto entre dos personas de las cuales una
a lo menos pues el tiempo de la concepción estaba casado con otra, salvo que de dichas dos personas hubieran contraído un matrimonio putativo que respecto de ello produzcan efectos civiles. Eso lo establecía el artículo 38 en el Código Civil. Cuando me refiero a los incestuosos, ¿verdad? Para los efectos del civiles, ¿verdad? Aquí era lo concebido entre padres que estaban uno del otro en línea recta de consanguinidad o de afinidad, ¿verdad? El concebido también entre padres de los cuales el uno se hallaba con el otro en el segundo grado de transversal de consanguinidad o afinidad, y también el concebido entre padres de los cuales el uno era hermano de un ascendiente del otro. La consanguinidad y afinidad que se trataba en ese artículo 39 comprendía la legítima y la ilegítima, ¿sí? Esa es la que determinaba para establecer, ¿verdad? Como antecedente la filiación, ¿verdad? En la legislación salvadoreña. ¿Sí? Eso para establecerla. ¿Hay preguntas hasta este momento de lo que he mencionado? No, Lick. ¿Seguros? Recordemos que ya estamos en la línea recta de prácticamente de terminar el ciclo, ¿verdad? Y eso va a implicar que ustedes también vayan empoderándose con respecto al tema de familia, ¿verdad? Yo espero que ustedes hayan aprendido por lo menos lo poco que les he podido dar, ¿verdad? Para que se puedan defender sobre los temas en familia, ¿verdad? Permítanme. Puedo abrir la diapositiva. Permítanme. Bien. Repito, el examen viene de manera, yo creo que es lo más digerible para que ustedes puedan contestarlo, ¿verdad? Entonces, esto a partir de el examen de esta noche. Repito, de 6:30 a 8 de la noche, ¿verdad? Vienen dos casos con 2 preguntas cada una. Por favor, fundamenten bien eso y respondan, porque eso va a depender de la nota que ustedes les pongan, bueno, que la nota que les consigna a ustedes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entendido, Lick. Recuerdo, Ok. Lick. Bien, entonces Sí, licenciado. nos quedamos acá, ¿verdad? Si no hay preguntas, solo decirles que respondan bien, ¿verdad? Les deseo suerte y pues si no hay más, nos quedamos hasta acá y nos vemos el siguiente viernes, continuando con el mismo tema de la filiación. Buenas ¿Sí? noches, licenciado. De acuerdo, muchas gracias, Liz. Ok, buenas noches. Gracias, licenciado. Ok, buenas noches.